El canal del Congreso ya está listo, de manera que podemos comenzar. Como sabemos, esta tarde, en sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, nos reunimos con motivo de la comparecencia del ciudadano designado por el titular del Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Colombia. Se trata de un país de la mayor importancia para México por múltiples razones que tienen tanto que ver con nuestras relaciones económicas de hoy en día, como con razones históricas y culturales muy hondas. Me honra presidir esta reunión con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, la senadora Beatriz Paredes. Una vez más les agradezco a todos y a todas por su presencia esta tarde. Y enseguida quisiera ceder la palabra a mi colega, la senadora Paredes. Muchas gracias, señor presidente Vasconcelos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestras compañeras y compañeros senadores, tanto de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el senador Vasconcelos, como de la Comisión de América Latina y el Caribe. Colombia y México compartimos mucho y a muchos. Compartimos el honor de ser identificados como las tierras de Gabriel García Márquez, ese escritor extraordinario que, nacido en Colombia, vivió buena parte de su creativa existencia aquí en México. En Colombia, García Márquez forjó su magnífico universo. México lo acogió durante varias décadas y lo abrigó hasta sus últimos días. Compartimos el privilegio de ser los dos países con mayor número de hispanohablantes. La lengua de Cervantes, de Octavio Paz, de Álvaro Mutis, de Carlos Fuentes, de Pedro Infante y de José Barros. Compartimos estar entre los países megadiversos de América Latina y el Caribe y entre los principales países con estas características a nivel mundial. Compartimos también el liderazgo en producción de metales preciosos, el oro colombiano y la plata mexicana. Nuestros países sostienen diálogos en diferentes espacios, como la Alianza del Pacífico, que nos vincula con Sudamérica, el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, que nos une a Centroamérica, y la Asociación de Estados del Caribe, que nos acerca al Gran Caribe, y desde luego somos miembros de la CELAC. También compartimos entrañables lazos históricos de amistad que se remontan al inicio de nuestra vida independiente. El 10 de octubre de 1821, apenas 2 semanas después de que fuese formalizada la independencia de México, Colombia fue el primer gobierno en acreditar un embajador en nuestro país. Por el lado de los intereses comerciales y económicos, Colombia es nuestro segundo socio comercial en América Latina y el Caribe y el primero dentro de la Alianza del Pacífico. Todos los años miles de mexicanos visitan Colombia y, de hecho, en el espacio del turismo, nuestro país es el destino preferido del pueblo colombiano, lo cual nos da mucha alegría. Por estas razones, entre otras, la relación diplomática con Colombia tiene tanta importancia y tanto significado para el Senado de la República, el que podamos desahogar el día de hoy la comparecencia de la propuesta de embajador que el Ejecutivo Federal ha designado para representar nuestros intereses en esa nación hermana. Le ruego, senador Vasconcelos, continúe con la sesión. Muchas gracias, senadora presidenta.
me gustaría que se me permitiera agregar otro elemento común entre Colombia y México, a los muchos que ya atinadamente señaló la senadora Paredes. Creo que entre nuestros países durante muchas décadas, si no es que aún más tiempo, se ha llevado a cabo una especie de amable competencia por ver en cuál de los dos países se habla el mejor castellano de América Latina. En fin, esa es una polémica que no vamos a resolver, quizá nunca, y enhorabuena. Enseguida quisiera solicitar a las y los integrantes de estas comisiones mantengan encendida la cámara del equipo informático con el propósito de que pueda verificarse la participación de las senadoras y los senadores. Senadora Presidenta, ¿podría proceder con el pase de lista de asistencias? Muchas gracias, senador Vasconcelos. Le ruego a la senadora Nancy Sánchez Arredondo pase lista de asistencia de los compañeros de la Comisión de América Latina y el Caribe. La tiene en su guión en la página 4. Claro, con su venia, presidenta, saludos a todos. Solicito a los integrantes manifestar su presencia contestando en voz alta después de escuchar su nombre. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. Presente. La de la voz, presente. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Presente. Gracias, senadora. Senador Héctor Vasconcelos. Senador Héctor Vasconcelos. Sí, presente. ¿Viendo? Gracias. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz. Senador Francisco Javier Salazar Sáenz. Presente, senadora. Nancy de la Sierra tiene la orden del día. Gracias, senador. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Presente. Presente, senadora. Gracias, senadora. Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. Presente. Gracias, senadora. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senador Juan Cepeda. Senadora María Celeste Sánchez Sujía. Presente. Gracias, senadora. Senador Saúl López Ollano. Presente. Saúl López Gracias. Ollano, presente. Gracias, senador. Con 9 integrantes de la comisión, hay quórum legal, senadora presidenta. Senadora Nancy de la Sierra, muchas gracias. ¿Tienes el guión, Nancy de la Sierra? Nancy Sánchez o Nancy de la Sierra. Es que Nancy somos de dos la Sierra. secretarias, pero yo soy Adelante, de adelante. Relaciones Exteriores, pero puedo pasar lista con mucho gusto si así lo Por desea. favor, señorita. por favor, Gracias. senadora de la Sierra. Senador Vasconcelos, por favor, después de oír su nombre, ya saben manifestar que están presentes. Claro, presente, senadora. Gracias. Senadora Mónica Fernández. Mónica Fernández Balboa, presente. Presente y a favor de esta reunión tan importante. Gracias, senadora. Se ve que tuvimos una sesión larga, pero vamos a continuar trabajando como debe ser. Senadora Alejandra Reynoso. Alejandra Reynoso, presente. La de la voz, presente. Senadora Berta Carabeo. Senadora Berta Carabeo, presente. Senadora Alejandro Armenta. Presente, secretaria, a la orden, Alejandro Armenta, Morena. Gracias. Senadora Marta Lucía Pitcher. Presente, senadora. Aquí estoy. Sí me veo porque yo Gracias. no sé si me veo. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Ruiz Massieu, presente. Gracias. Senador Napoleón Gómez Urrutia.
Senadora Ifigenia Martínez. Senadora Josefina Vázquez Mota. Jesús, que le diga Verónica. Senadora Gina Andrea Cruz. Senador Antonio García Conejo. Senadora Sacil de León Villar. Presente. Presente, Sí, diga. senadora Nancy de la Gracias, Silva Sacil. Sacil de León. Gracias, senadora Sacil. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Presente, secretaria, gracias. Presidenta, ¿va? A ti, Nancy. gracias. Gracias, ¿Y secretaria. alguien? ¿Quién es la presidenta? Senador Marco Trejo, ¿quiere el uso de la palabra para decir presente? Sí. Hola, buenas tardes. Presente Marco Trejo. Antonio García Conejo Llano. Perfecto. Gustavo Madero presente también. Gracias. Todavía no termino la lista de los integrantes, disculpen. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Israel Zamora presente. Senador Juan Cepeda. Con mayoría tenemos quórum, señor presidente, señora presidenta. Muchas gracias, senadora. De acuerdo con la lista de asistencia, hay quórum en ambas comisiones, por lo que se declara abierta la sesión. Quisiera solicitar a la senadora Paredes de lectura al orden del día, por favor. Volumen, micrófono, senadora. Le solicito respetuosamente a la senadora Camino de lectura a la orden del día. Sí, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Orden del día 1. Apertura de la reunión. 2. Registro de asistencia y declaración de quórum. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 4. Presentación curricular y del plan de trabajo del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Colombia. 5. Rondas de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. 6. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. 7. Asuntos generales. 8. Asuntos de la reunión. Es cuanto, presidenta. Gracias. Senadora, ¿podría usted consultar por votación económica a las y los integrantes si se aprueba el orden del día? Se consulta a los integrantes de ambas comisiones si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de forma acostumbrada. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad de los asistentes la orden del día. Muchas gracias, senadora. Para dar inicio a lo programado en el orden del día, solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones que permitan el acceso a esta plataforma al embajador Alejandro García Moreno Elizondo, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Colombia. Muy buenas tardes, embajador. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga ante estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las y los senadores? Sí protesto. Muchas gracias, embajador. Solicitaría yo ahora a la senadora Paredes de lectura al currículum del compareciente. Muchas gracias, senador Vasconcelos. El embajador Alejandro García Moreno Elizondo es egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales del Colegio de México.
Cursó la maestría en Relaciones Internacionales con especialización en Política Exterior de los Estados Unidos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de la ciudad de Washington, D.C. Obtuvo la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de México. El embajador García Moreno ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el año de 1983. En el exterior ha estado adscrito en la Embajada de México en Guatemala, el Consulado General de México en San Antonio, Texas, y en la Embajada de México en Bélgica. Fue titular de la Oficina de México para el Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia. Representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, cónsul de México para el Estado de Washington, con sede en Seattle, y actualmente se desempeña como embajador de México en Nigeria. En la Cancillería se ha desempeñado como jefe de departamento para Estados Unidos, director para Frontera Territorial, director para Belice y Guatemala, coordinador de asesores para el subsecretario para América Latina y Asia Pacífico y director general para América Latina y el Caribe. El embajador García Moreno ha publicado ensayos sobre diversos temas de relaciones internacionales y ha sido docente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora presidenta. Procedemos ahora a desahogar la comparecencia. Para ello, el compareciente tiene hasta 15 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Adelante, embajador. Muchas gracias, senador. Distinguido senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Distinguida senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Distinguidas senadoras y distinguidos senadores. Es para mí un alto honor presentarme ante esta soberanía en ocasión de la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Colombia, con la que me ha distinguido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera ante ustedes presentar un programa de trabajo basado en 8 puntos. Y el primero tiene que ver con el año emblemático que estamos viviendo nosotros en México, este 2021, porque es un año emblemático para nosotros también en la relación con Colombia, ya que se van, como ya lo mencionó la senadora Rangel, se van a celebrar 200 años del inicio de la relación con Colombia. Fue de hecho el presidente y libertador Simón Bolívar quien designó al primer representante de Colombia en México. Creo que este hecho histórico sella la relación de amistad y de admiración mutua que existe entre Colombia y México, entre México y Colombia. Me propongo, por lo tanto, llegar a Colombia para iniciar con un programa que resalte este hecho histórico tan importante, que será un programa que nos va a permitir acercarnos a la sociedad colombiana, a sus estudiantes, pero también a las escuelas primarias, en la que las nuevas generaciones tengan oportunidad de conocer a México y de conocer hechos históricos que nos relacionan y nos hermanan. Este será el primer punto de trabajo. Y en relación con Cancillerías, acordar un programa más amplio para conmemorar el bicentenario de las relaciones entre los dos países. Quiero destacar en segundo lugar la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a México, que se dio el 10 de marzo del año pasado, 2020, y aquí en particular por un hecho muy importante que fue a propuesta de Colombia de crear un gabinete binacional
un gabinete binacional como la instancia máxima a través de la cual se van a llevar las relaciones entre los dos países, coordinar las agendas, acordar los temas y, por supuesto, mantener un diálogo permanente a nivel de los presidentes. Este acuerdo falta ahora instrumentarse. Es muy importante que, ya que lo tenemos como el nuevo marco de la relación, establezcamos ahora y concretemos la modalidad en la que va a funcionar y la fecha para que se pueda llevar a cabo la primera reunión. Quiero destacar como tercer punto el que posiblemente es el hecho histórico más importante de Colombia en su historia reciente. Y me refiero al acuerdo de paz que Colombia suscribió con la FARC en el año 2016. Se trata de un acuerdo que logró poner fin a 52 años de conflicto armado, de conflicto que afectó, dañó, lastimó a la sociedad colombiana. En ese espacio de tiempo, es importante también destacar que México siempre ha estado con Colombia y que dimos nuestro apoyo a toda iniciativa que se presentó para promover el diálogo y la paz en nuestro país vecino. El primer evento fue justamente en Tlaxcala en 1991, entonces en un intento de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno colombiano. Y a partir de entonces, en diversas etapas de los procesos de negociación con los dos grupos armados, finalmente se llegó a este hecho en 2016. México acompañó el proceso, fuimos parte del grupo de amigos, fuimos testigos cuando se suscribió el acuerdo de paz, y a partir de entonces México ha participado directamente en el proceso de verificación. Lo ha hecho a través de la participación de elementos del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México, que han estado presentes en diferentes tareas y a las cuales yo quisiera expresarles, una vez estando en Colombia, el reconocimiento más alto por esta participación de México a favor de la paz en Colombia. Quiero mencionar también en este marco nuestro apoyo a la misión de verificación, que es actualmente presidida por un mexicano, Carlos Ruiz Massieu, que fue designado por el Secretario General de Naciones Unidas para esta delicada tarea en 2018, y con quien creo que es muy importante desde un principio establecer un contacto, una relación que nos permita evaluar no solamente dónde está y cómo va el proceso de paz, sino cómo está contribuyendo México y cómo puede seguirlo haciendo. Es un espacio de tiempo que durará 15 años, cuadro que ya pasaron, así que esta es una misión muy importante en la relación y una contribución de México que hay que cuidar y que hay que darle continuidad, seguimiento y mantener su permanencia. El cuarto tema es un tema que nos lastima a las dos sociedades, a la colombiana y a la mexicana, y es el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Pues, como estamos muy conscientes de lo que esto significa para nosotros, no es mucho lo que quiero decir en detalle, pero sí decir que con Colombia tenemos y queremos tener siempre una cooperación ejemplar entre socios iguales que persiguen los mismos fines en defensa de nuestras sociedades y, por supuesto, para tener resultados efectivos. Tenemos un comité de cooperación contra el tráfico ilícito de personas, de drogas, que
es importante que se mantenga activo y que acerque posiciones. Revisé parte de la agenda que se lleva a cabo en este comité y veo que hay mucho énfasis en el tema de producción, también en el tema de tráfico ilícito, y tal vez convenga evaluar, tener posiciones comunes en una materia que es corresponsabilidad con otras partes en este problema, que son los países consumidores. Creo que México y Colombia podemos trabajar juntos en tener una visión global que avance y defienda nuestros intereses en este problema tan delicado. El siguiente punto, que ya ha sido mencionado, es el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Colombia, que definitivamente ha sido un tratado muy exitoso. En los 26 años desde que se suscribió este acuerdo, Colombia se convirtió ya efectivamente en nuestro segundo socio comercial, justamente atrás de Brasil. Tenemos ahora la oportunidad de hacer una promoción más activa a través de las cámaras de comercio en los dos países y, por supuesto, de ampliar las relaciones entre empresas pequeñas y medianas que puedan entrar a los mercados de los dos países. Juntos, Colombia y México, tenemos casi un mercado de 200 millones de personas. Este es un mecanismo que sin duda será muy valioso en el escenario post-pandemia que estamos viviendo ahora y al que habrá que dedicar mucho trabajo y presencia regular con las empresas, los empresarios de los dos países. Desde 1983, cuando se conformó el Grupo Contadora, México y Colombia nos convertimos en socios, no nada más de la paz de aquella época que se vivía el conflicto en Centroamérica, sino también socios en la integración de la América Latina, que es un proceso que ha continuado durante más de 30 años y nos lleva a lo que tenemos ahora, una región más integrada, con mayores mecanismos de concertación y, por supuesto, con la posibilidad de un diálogo permanente. México y Colombia tenemos que trabajar juntos para promover estos consensos regionales y seguir avanzando con los objetivos que, a final de cuentas, todos queremos, de dar mejores condiciones de vida para todos los que habitamos en América Latina y el Caribe. Tenemos nuevos temas y entre los nuevos temas quiero hacer referencia a la cooperación en el espacio. Como saben ustedes, a iniciativa de México y Argentina, se busca constituir una agencia latinoamericana y caribeña para el espacio, al cual se han unido nuevos países y entre ellos se encuentra Colombia. Creo que esta es una perspectiva de tener objetivos de largo plazo que permitan una integración específica en temas de ciencia y tecnología que permitirán avanzar tanto a las áreas científicas de nuestros países como también cooperar con otros programas en otras regiones del mundo. Creo que esta es una iniciativa muy importante y que habrá que trabajar para que tenga éxito su constitución y su programa de trabajo. Finalmente, quería referirme a la comunidad mexicana. Como diplomáticos en el exterior, no hay nada más gratificante que estar cerca de nuestra comunidad, conocerla, apoyarla y también estar ahí y poder orientarla y resolver temas cuando se presentan algunos de ellos. Es mi objetivo estar muy cerca de la comunidad mexicana, que es una comunidad amplia, son más de 4,000 mexicanos y mexicanas que están viviendo en Colombia, y también una comunidad dispersa en el país, porque se encuentra en más de 20 de los 32 departamentos que tiene el país.
poco más de 100 kilómetros de Bogotá, se encuentra el monumento que conmemora la batalla del puente de Boyacá del 7 de agosto de 1819, en la cual Colombia obtuvo su emancipación definitiva de España. Espero que mi primer acto oficial en Colombia sea colocar una ofrenda floral en este monumento como un símbolo de la amistad entrañable que existe entre México y Colombia. Distinguidas senadoras, distinguidos senadores, México y Colombia hemos construido una relación bilateral sólida, madura, estrecha y fructífera. El programa propuesto tiene como objetivo primordial ampliar resultados concretos y de beneficio mutuo para nuestras sociedades. Para ese fin, dedicaré todo mi esfuerzo y empeño personal y profesional. Expongo lo anterior con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con que me ha honrado el jefe del Ejecutivo mexicano, a fin de servir a los intereses de México con estricta observancia a la política exterior representativa del Estado mexicano. Como diplomático y servidor público, mi lealtad es institucional. Mi compromiso es con México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Damos paso ahora a la primera ronda de preguntas y respuestas. Y quisiera solicitar a la senadora Paredes otorgue la palabra a las y los senadores que deseen hacer uso de ella. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, y agradeciendo la interesante presentación del señor embajador. Ahorita tengo registrados para la primera ronda a la senadora Gloria Sánchez de Morena. Los voy a decir en el orden acostumbrado, pero voy a decir quién está en el registro. Al senador Rogelio Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista, al señor senador Marco Trejo Pureco, del Partido de la Revolución Democrática. Quiero preguntar si algún legislador o legisladora del PES quiere registrarse para esta primera ronda. Si me puede anotar, estimada senadora Paredes. Muy bien, sería el senador Salazar por el PAN. Quiero preguntar si alguien del PT quiere registrarse para esta primera ronda. Nancy de la Sierra. Quiero preguntar si alguien de Movimiento Ciudadano quiere registrarse para esta primera ronda. Bien, entonces procedo con la primera ronda. Tengo registrado para la segunda ronda a la senadora Berta Carabeo de Morena. Y ¿quieres participar, Nancy, en te registro? Gracias, senadora. Bien. Y Alejandra. Bien. Empiezo por la primera ronda y luego abrimos nuevamente. Tiene el uso de la palabra a nombre del PRD el senador Marco Trejo Pureco. Con su permiso, presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras senadores y senadores. Señor embajador, el presidente de Colombia, Iván Duque, realizó una visita oficial a México el 10 de marzo del 2020. En esta reunión, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios acordaron establecer un gabinete binacional y firmaron un acuerdo de cooperación en materia de turismo y renovaron el compromiso para celebrar la tercera reunión del Consejo de la Relación Estratégica en el segundo semestre del 2020, misma que se emplazó con el surgimiento de la pandemia y se espera realizar en el primer trimestre del 2021. En este sentido, señor embajador, yo le pregunto, ¿cuáles son los alcances, los resultados o términos
del Acuerdo de Cooperación en Materia Turística firmado en esa fecha. Por su atención, muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra a nombre del grupo parlamentario del PT. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes nuevamente a todos, compañeros y compañeras senadoras que integran las comisiones dictaminadoras. Por supuesto, saludo al embajador Alejandro García Moreno Elizondo. Sea bienvenido virtualmente al Senado de la República. Todos sabemos que la relación bilateral con Colombia se ha caracterizado por estrechos lazos históricos y culturales, una relación diplomática que tiene 199 años. Sin duda, algo significativo en nuestra historia de amistad con el pueblo colombiano. Es que Colombia fue el primer país en otorgar su reconocimiento a México como nación independiente. En ese sentido, embajador, me alegra que en su plan de trabajo haya mencionado que tiene presente al bicentenario de las relaciones, sin duda un momento muy relevante como parte de nuestros profundos vínculos. Por lo anterior, ¿consideraría usted pertinente organizar actos conmemorativos con motivo de los 200 años de relaciones entre ambos países que se cumplirán en el 2022? Y por otro lado, como bien señala en su plan de trabajo, desde el 2015 se estableció el Consejo de la Relación Estratégica México-Colombia. Al respecto, ¿qué áreas de oportunidad detecta para la relación que pudiera abordarse aprovechando este espacio para profundizar la relación bilateral? Y otro punto de gran coincidencia con Colombia ha sido en los foros multilaterales y regionales con una agenda común en diversas ocasiones y el apoyo en diversas candidaturas. Actualmente, considerando que coincidimos como socios en la Alianza del Pacífico, ¿qué temas detecta que podrían impulsarse con el apoyo estratégico de Colombia, considerando el contexto de la emergencia sanitaria global provocada por el COVID-19, sobre todo para impulsar la recuperación económica regional? Concluyo compartiéndole que siempre es un gusto recibir a miembros del Servicio Exterior Mexicano en estas comparecencias por su amplia experiencia diplomática en diversos cargos en el exterior y en la Cancillería. Contará con el respaldo y ratificación del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Gracias, senadora de la Sierra. Tiene la palabra el senador Rogelio Zamora Guzmán del Partido Verde. Muchas gracias, presidenta. También saludo con mucho gusto al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos, y por supuesto al embajador Alejandro García Moreno Elizondo. Y con relación a lo que usted mencionaba, embajador, nosotros también coincidimos con el punto número 4 de su proyecto de trabajo. Creemos que debe ser una prioridad atender un tema que afecta tanto a nuestro país como a Colombia, pero en el que también está muy estrechamente vinculado a ese problema Estados Unidos de América, y México puede ser un puente natural ahí para solucionar de diálogo con nuestros vecinos del norte y atender este problema que es regional. También en la cuestión migratoria hay algo que a mí me parece que tenemos que poner sobre la mesa, y es el hecho de que en el 2019 México, antes de la pandemia, tenía la llegada de más o menos 602,000 turistas colombianos que llegaban al país por vía aérea. Y la semana pasada vimos un llamado que hizo la Cancillería colombiana a nuestro país en una protesta formal por el trato que se les estaba dando a los colombianos que llegaban a los aeropuertos de Cancún y de la Ciudad de México por parte de los agentes de migración, en algo que nosotros consideramos podría constituir actos de discriminación. Algo que rompe con la congruencia que tiene que tener nuestro país en un tema tan importante como la migración, dado que usted mismo, que ha estado en Estados Unidos, ha visto cómo se ha defendido siempre los derechos humanos de nuestros connacionales allá, exigiendo que sean tratados con dignidad, y todo parecería indicar que algunos colombianos fueron tratados de manera indigna, y por eso creo que es un tema que usted debería de atender con muchísima prioridad. Sabemos que ya está haciendo un esfuerzo importante la Cancillería mexicana, que ya realizó junto con la embajadora de Colombia en México una visita en las instalaciones de la Ciudad de México para ver dónde se encontraba, pero creo que va más allá. Creo que lo que tiene que hacer nuestro país, y esa es una recomendación y una solicitud hacia ustedes, que se difunda cuáles son los criterios que está tomando en cuenta el Instituto Nacional de Migración para impedir el acceso o para no admitir
a los colombianos en nuestro país y también para difundir a aquellos que llegaron a nuestro país y que desde aquí los deportamos a Colombia, que sepan cómo pueden regularizar su situación para volver a nuestro país y que ahora sí puedan ingresar a él. Creo que ese es algo que se tiene que difundir, sobre todo en el contexto de del cumplimiento prácticamente ya de 200 años de relación entre nosotros. Es algo que seguramente usted va a ser cuestionado allá por nuestros hermanos colombianos. Y mis preguntas concretas serían, ¿cuál sería su recomendación al Instituto Nacional de Migración sobre este tema y cuáles serían sus acciones para atender esta problemática y que no se vuelva a suscitar esta situación que todo parece indicar se trata de discriminación por agentes del Instituto Nacional de Migración? Muchísimas gracias por su atención. Quiero comentarle que en el Partido Verde vamos a votar a favor de su designación porque creemos que usted tiene la experiencia suficiente, ya lo ha demostrado, y me gustó mucho la frase que usted utilizó de que usted es una persona institucional, como sabemos lo son todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Muchísimas gracias, embajador. Gracias, senador Zamora. Haré uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del PRI. Distinguido embajador designado, primero quiero reconocer a la Cancillería por haber localizado un perfil idóneo en la persona del embajador Alejandro García Moreno, porque reúne, además de la formación que da el servicio de carrera, conocimientos en materia de seguridad nacional y seguridad estratégica, que en el caso de nuestros representantes diplomáticos en Colombia nos parecen fundamentales. Hacia allí encamino mi pregunta inicial. Posteriormente, si así hay oportunidad, le preguntaré cuestiones sobre el sector agropecuario. Uno de los grandes asuntos que Naciones Unidas ha intentado encaminar es la posibilidad de una regulación internacional en materia de la movilidad de las drogas. Es un tema en donde diversos expresidentes de América Latina y el Caribe, particularmente Gaviria, expresidente colombiano, muy conocedor del tema, y otros expresidentes, se han pronunciado por reconocer que la problemática del narcotráfico y del crimen organizado en el caso del continente americano tiene una vertiente internacional muy evidente. Y desde luego, no solo en relación a los países productores, sino a los países consumidores. Me gustaría conocer su opinión sobre qué expectativas tiene de propiciar el que haya acuerdos y convenios internacionales en la materia y qué viabilidad le ve a que se puedan encontrar mecanismos que eviten que el crimen organizado campee en varias regiones de nuestro continente y sus repercusiones negativas. Y sumándome al planteamiento del senador Zamora, quiero decirle que encontrará en la Comisión de América Latina y el Caribe todo el acompañamiento que nos permita el que los visitantes latinoamericanos no encuentren una actitud absurda en las autoridades migratorias, particularmente de nuestros polos turísticos y de la Ciudad de México. Es cuanto en lo que a mí corresponde, y tiene la palabra el senador Francisco Salazar del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes. Saludo con mucho gusto al señor presidente de la comisión, el senador Vasconcelos, y a todos los compañeros senadoras y senadores de estas comisiones. Tengo la fortuna de conocer más o menos bien al pueblo colombiano. Me ha tocado dar algunas conferencias en algunas universidades, en la Javeriana, en la Universidad de La Sabana, en fin, algunos de mis hijos estudiaron allá algunos cursos,
Y sí, coincido con el senador Vasconcelos de que a veces discutimos en dónde se habla mejor castellano, si en México o en Colombia, pero yo diría que no en toda Colombia, tal vez en los santafereños, tampoco en todo México, tal vez en el altiplano, pero tanto costeños mexicanos y costeños colombianos, pues tienen sus acentos diferentes. Pero sí, efectivamente, los santafereños de Bogotá y los del altiplano mexicano, creo que sí. También tuve la fortuna de conocer varias de las ciudades, en alguna de ellas me andaba muriendo, en Cartagena, me dio un ataque muy fuerte de asma, tuve que ir al hospital, pero disfruté mucho la estancia en Cartagena y pueblos muy conocidos, muy similares a los mexicanos, la Villa de Leyva o otros muy emblemáticos. Es la Catedral de la Sal de Chiquinquirá o las minas, pero pueblos muy bonitos en donde uno se siente realmente identificado. Y bueno, sí, también quiero comentarle que le quisiera pedir atentamente que incluyera en su programa de trabajo un acercamiento académico entre nuestras universidades, un acercamiento cultural y académico entre las universidades mexicanas y las universidades colombianas, porque efectivamente creo que en América Latina somos de los países que mejor nivel podemos tener y mayor identidad. Yo recuerdo, de este dato no estoy tan seguro, pero seguramente usted lo conoce mejor que yo, que alguna vez fuimos frontera México y Colombia, precisamente en el 1821, solamente nos separaba el tapón del Darién. Hasta donde yo entiendo, no era fácil cruzar por ahí, pero fuimos frontera en un tiempo y bueno, después vinieron las intervenciones y la balcanización de Centroamérica. Pero yo guardo muy gratos recuerdos del pueblo colombiano, gente buena, los países son muy parecidos a nuestra gente del Bajío, así que le auguro un gran éxito, señor embajador. Le deseo que le vaya muy bien porque le irá bien a México si le va bien a usted. Y creo que las relaciones con el pueblo colombiano pueden incrementarse mucho. Y si no tiene inconveniente, agregue a su agenda de trabajo este intercambio cultural y académico entre nuestras universidades. Gracias, señor embajador. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Salazar. Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena. Antes quisiera decir que la senadora celebró su cumpleaños el pasado fin de semana y que, aunque sea tardíamente, le damos un abrazo lleno de cariño, querida senadora. Adelante. Gracias, compañeras, compañeros. Mi intervención, más que una pregunta, es una petición respetuosa. Señor embajador Alejandro García Moreno Elizondo, su vasta carrera diplomática es, sin duda, garantía de que nuestro país contará con una digna e idónea representación ante la hermana República de Colombia. Nos congratulamos por ello. Cuente usted con el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena en este Senado de la República para su ratificación. Además de las múltiples y delicadas tareas que traerá consigo el cargo de embajador de México en Colombia, que estoy segura desempeñará usted con probidad y eficacia, esta maravillosa ocasión me permite, en el contexto de las buenas relaciones que hoy no subsisten entre Colombia y Venezuela, solicitarle despliegue sus buenos oficios para que, con pleno respeto a nuestros principios constitucionales de política exterior, se favorezcan y fortalezcan tantos espacios de diálogo como sean necesarios para propiciar el restablecimiento de las más fraternas relaciones entre esas naciones de la patria grande que soñó Bolívar. Ambas entrañables para nuestro México. Muchas gracias por lo que puedas hacer al respecto. Gracias, senadora Sánchez. Senador Vasconcelos, por favor. Sí, empiezo por unirme a las felicitaciones a la senadora Gloria Sánchez en ocasión de su cumpleaños. Muchas felicidades y mucho afecto. Enseguida
tiene el uso de la voz el embajador García para responder a las preguntas formuladas por las senadoras y los senadores. Adelante, embajador. Muchas gracias, senador. En primer lugar, quisiera referirme al tema de la regulación en materia de la movilidad de las drogas y la viabilidad de estos mecanismos. Yo quisiera ser muy franco en la experiencia que he tenido con este tema, a lo largo, sobre todo, pues de que he tenido oportunidad de vivir en el exterior. Y yo lo que quisiera decir es que estoy muy convencido de que en buena medida el problema está en la demanda que existe en los países consumidores. Me sorprende ver, por ejemplo, campañas de salud muy exitosas para terminar con consumo de cigarrillos, por ejemplo, o de otro tipo de productos que afectan a la salud. Sin embargo, no me ha tocado ver campañas permanentes dirigidas al consumidor de drogas que permitan superar este problema, que causa crimen, que causa muertes, que causa destrucción de familias. Hay narrativas en el cine, en la televisión, que mantienen vivo este tema, que mantienen como, pues como algo factible y positivo de acceder. Y yo creo que México y Colombia, este es uno de los temas a los que me refería, debemos de buscar posiciones comunes ante este problema, tanto regional como global. Porque los esfuerzos que hacemos, a veces da la impresión que estamos solos y sin recursos para enfrentar, pues, estas organizaciones que tienen el poder que tienen y que por eso son, pues, crímenes transnacionales, organizaciones criminales transnacionales. Van más allá de nuestras fronteras. Ese es un tema que también tiene mucho impacto en Europa y que también se han hecho muchos esfuerzos por regular, pero siempre es un paso adelante, un paso atrás. No sé, yo más que poner énfasis en la movilidad de las drogas, yo buscaría más énfasis en esta corresponsabilidad en aquellas sociedades que fomentan, permiten el consumo, que es lo que lleva a este problema que tenemos, o por lo menos en buena medida es lo que lo genera. Yo creo que ese es un énfasis que debemos de poner. Y por supuesto, mantener los mecanismos abiertos en Naciones Unidas para encontrar medidas. Pero yo sería un poco pesimista en cuanto a la posibilidad de obtener resultados positivos en el corto plazo. Yo creo que son temas culturales que son aceptados o promovidos en los jóvenes y que es muy difícil de erradicar si no vienen acompañados con programas que a esa edad se inculquen en los estudiantes que posteriormente van y acceden a esto. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Mencionaron el problema también del tema migratorio y el caso que tomé nota de la prensa colombiana sobre migrantes colombianos o pasajeros colombianos que tuvieron una situación, en fin, no conozco los detalles, pero de la cual se quejaron al llegar a nuestro país. Yo diría dos cosas. Primero, es muy importante destacar que sí tenemos un mecanismo establecido con Colombia al contar con un grupo de asuntos migratorios y consulares que precisamente se acaba de reunir la última vez el mes pasado y en el que se abordan estos temas. Yo creo que es muy importante mantener la participación
del Instituto Nacional de Migración con sus contrapartes colombianas y mantener este intercambio de información sobre la problemática, las mejores prácticas o las prácticas que causan daño. Yo creo que en el caso de las embajadas y los consulados de México, siempre estamos abiertos a recibir quejas y transmitirlas a México y, por supuesto, de analizar y ver la situación en la que se encuentra. Yo creo que todos coincidimos en que lo que queremos es que sea una migración segura y ordenada para las familias y para las personas que viajan. Y yo creo que ese es un compromiso que también tenemos como gobierno. Creo que es muy importante también de parte de las embajadas dar información muy completa a quienes quieren viajar a México. Que tengan muy claro cuál es el perfil del viajero, del turista, cuáles son los requerimientos que se esperan en México y también el poder tener la capacidad de acudir a nosotros cuando se produzca algún tipo o algún incidente. Y bueno, de estas experiencias tenemos casi cotidianamente. En términos de números, no tengo números de cuántos han sido rechazados, pero en los dos países, mexicanos y mexicanas que van a Colombia y viceversa. Pero lo que sí está claro, que ya es un número que mencionaron, es que en 2019 recibimos 600,000 visitas de Colombia en México. 600,000 que vinieron prácticamente a 2 destinos y que pues es el tercer número en cuanto a visitantes que recibimos en México en este año, el más importante de América Latina y de los cuales se presentan este tipo de situaciones. Pero por supuesto, estaré muy atento y sobre todo mantener el diálogo muy directo y muy abierto con las autoridades colombianas en este tema y de hecho en todos los temas que les preocupen a ellos. El tema de turismo, pues lo relaciono ahora que está, que mencionamos esta cifra. El tema de turismo es muy importante ya en sí mismo. Y lo que esto quiere decir es que las sociedades colombianas y mexicanas están más unidas, que las relaciones han pasado a un nivel que más allá de las relaciones entre los gobiernos. Esto es muy positivo, esto es muy bueno, y yo creo que es bueno mantener esta tendencia y cuidar este turismo. Fue muy lastimado el año pasado, pasó de 600,000 a 150,000 nada más, y pues da una idea de la sensibilidad que existe en este sector en términos de la pandemia. Pero yo creo que cuando los presidentes firmaron un acuerdo de cooperación en esta materia, será justamente para permitir tener un mejor entendimiento y cooperación en este tema, y que por lo que he visto, Colombia tiene interés en la experiencia mexicana de pueblos mágicos. Yo creo que también hay mayor conectividad, que a partir de este año habrá mayor conectividad aérea entre ciudades del interior de Colombia con nuestro país, y que de hecho esto va a propiciar un crecimiento mayor en las relaciones de turismo entre los países. Con respecto a la Alianza del Pacífico, pues yo quisiera comentar, ahora que se cumplen 10 años, que es un mecanismo de integración regional que ha sido muy exitoso, que ha permitido pues avanzar en la integración regional de una manera muy particular, tanto en lo que se pretende al liberar movimiento de personas, de productos, de inversiones, pero también de relacionarnos como mecanismo con otros países o con otros mecanismos. Me llamó la atención al leer sobre el tema, pues que son prácticamente 60 países observadores de este mecanismo, y que eso ya da una idea de la importancia que se le otorga a la Alianza del Pacífico.
Y yo creo que ahora que Colombia tiene la presidencia pro tempore, han puesto sobre la mesa cómo aprovechar la Alianza del Pacífico para la reactivación económica, cómo promover mayor interconexión entre las empresas de los 4 países, pero también cómo promover mayor relación económica con otros países más allá de la alianza. Yo creo que es muy bueno el tener con este mecanismo y pues al ver los temas de Colombia, después de varios años, pues lo que veo es avances y buenas noticias. Y esta es una de ellas. En el tema del acercamiento con universidades es un tema primordial. De hecho, estaba ya prevista una reunión entre rectores de los 2 países. El planteamiento ya estaba hecho para que se llevara a cabo el año pasado. No se pudo realizar, pero por supuesto lo asumo como parte del programa de trabajo de la Embajada de México con Colombia, porque es muy importante que las universidades no solamente entren en contacto entre ellas, sino que favorezcan intercambios de estudiantes entre los 2 países. Prácticamente no hay mexicanos que vayan a estudiar a Colombia. Los mexicanos, las mexicanas en América Latina, en tema de estudios, yo creo que la presencia es muy escasa. Mientras que al revés, México es un país que recibe estudiantes prácticamente de toda América Latina. Y aquí es muy importante que las universidades tengan proyectos y programas conjuntos, y a mí me gustaría mucho, pues sobre todo en temas de publicaciones, en temas de promoción de intercambios entre las universidades, pero sobre todo en escoger programas que se puedan llevar a cabo, que sean realizables, que tengan bien medidos, y por lo que veo en otras experiencias, que tengan bien medidos o bien medidas las capacidades y los alcances para que sean realizables. Esto es muy importante. Se pueden hacer 50 intercambios, que se hagan. No se puede, entonces tienen que hacerse mecanismos que sean... Lo que importa es que haya permanencia en el diálogo y permanencia en estos programas. Un tema muy importante, definitivamente, y yo creo que nosotros como mexicanos y como latinoamericanos somos muy sensibles a él, es el tema de las relaciones con nuestros vecinos. Yo creo que es indispensable tener un mínimo entendimiento con los países vecinos, porque el hecho de compartir fronteras conlleva a contacto permanente entre las sociedades de los 2 países. Y simplemente por este hecho, por este contacto, por los intercambios, es necesario que haya un mínimo entendimiento que permita la regulación de estas relaciones. Yo creo que igualmente somos muy respetuosos de las posiciones que cada país toma, pero es muy importante sí subrayar esto y sobre todo tratar de evitar que diferencias bilaterales afecten los consensos regionales que son tan importantes para todos. Eso yo creo que en la experiencia de América Latina, al construirse toda esta relación, es algo que se ha evitado en general y creo que es muy importante destacar esto. Pero por supuesto, México siempre estará presente para coadyuvar en todo aquello que permita acercar los intereses de países vecinos. Y creo que me falta otra pregunta, pero quedo a su disposición, senador. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, embajador. Ahora daremos paso a la segunda ronda de preguntas y respuestas. Quisiera solicitar a la senadora Paredes otorgue la palabra a los y las senadoras que deseen hacer uso de ella.
Gracias, senador Vasconcelos. Tengo registrada a la senadora Berta Carabeo, a la senadora Alejandra Reynoso, a la senadora Nancy Sánchez Arredondo, y por el grupo parlamentario del PRI yo tendría alguna intervención. Quiero preguntar si hay alguna senadora o algún senador que quiera hacer uso de la palabra. El senador Gustavo Madero. Cierro entonces el registro de participantes. La palabra la senadora Berta Carabeo. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo muy atentamente a todos y bueno, y a todas los integrantes de estas comisiones unidas, así como a sus presidentes. También felicito al embajador propuesto, Alejandro García Moreno Elizondo, por su reciente nombramiento y por el encargo que enfrentará con el mejor de los éxitos. ¿Se escucha? ¿Sí? Después de leer escuchar su plan de trabajo, no tengo la menor duda de que la Embajada de Colombia en México estará en las mejores manos y de que nuestras relaciones bilaterales... Discúlpeme, senadora Carabeo. Discúlpeme. Por favor, ¿tiene prendido alguien su micrófono y está interrumpiendo a la senadora Carabeo? Le rogamos que revisen sus micrófonos para que pueda continuar nuestra colega. Bueno, así como mencionaba, no tengo la menor duda de que la Embajada de Colombia en México estará en las mejores manos y de que nuestras relaciones bilaterales seguirán mejorando. Y en ese tenor, me gustaría preguntarle, ¿cómo consolidar desde la Alianza del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños consensos que permitan atender con una perspectiva de seguridad humana a las personas migrantes colombianas en tránsito por nuestro país? ¿Y cuál considera usted el mayor reto o área de oportunidad en la relación bilateral? Muchas gracias y el mejor de los éxitos en esta nueva etapa, y quedo atenta a sus amables respuestas y reciba de mi parte un saludo y un respetuoso abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Alejandra Reynoso del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, senadora presidenta. Me da mucho saludarles a todas y a todos. Saludo, por supuesto, también al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al senador Vasconcelos, embajador Alejandro García. Un gusto tenerlo en esta comparecencia, en esta reunión. Y va usted a una sede que es muy interesante. A mí me parece que con Colombia ya bien se ha hablado de la importancia de poder intensificar los intercambios estudiantiles universitarios que se tienen, y yo menciono 3 áreas que me parecen estratégicas y donde podríamos poner una atención especial. Primero, en la educación de emprendimiento desde preescolar. Es decir, Colombia le apostó a la educación del emprendimiento desde 2003, 2006, si mal no recuerdo, y además durante 12 años, identificando el emprendimiento para preescolar y para educación básica, y el emprendimiento y el trance a ser empresarios en educación media superior. Creo que esta materia sí vale la pena ponerle atención y ver lo que podemos también aprender de cómo han hecho apuestas a largo plazo, porque empezaron con emprendimiento, siguieron con educación financiera, donde además ellos también declaran que es la apuesta para tener y para formar en actitudes emprendedoras y en actitudes financieras desde la educación básica. Pero algo que también hay que resaltar es, Colombia se ha convertido líder en transformación digital. Incluso
en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones han tenido una ruta muy consistente de cómo lograr esa transformación digital y lo están haciendo muy bien. Y se le ha reconocido justo el trabajo que han llevado a cabo en los últimos años y que evidentemente desde el año pasado fue una diferencia enorme en los avances que se tuvieron y que a mí me gustaría justo, y es un encargo, embajador, que asumiendo la representación de México, se pudiera llevar a cabo una reunión con nuestros pares en Colombia para analizar estos tres temas que me parecen fundamentales: emprendimiento, educación financiera y transformación digital. Y que creo que se puede aprender, se puede tomar lo mejor que se han hecho, incluso desde analizar el ministerio, la secretaría que ellos establecieron de tecnologías de la información, que insisto, es con una visión muy clara a mediano y largo plazo. Y por otro lado, en el tema, en materia económica, que también se ha mencionado ya por varios de mis compañeros y de mis compañeras en cuanto a las posibilidades y a las oportunidades que se tienen con Colombia, porque pues sabemos que México se ha convertido en uno de los aliados más importantes, ya que le representa ser el sexto destino más importante para las exportaciones de Colombia y el tercero en relevancia para las importaciones. Y esto, sin duda, es en gran medida el resultado de lo que se ha trabajado durante varios años y en las importaciones de maquinaria y exportaciones de combustibles. Ahora bien, ¿cómo o qué acciones usted considera se pueden implementar y puede llevar a cabo para fortalecer estos vínculos comerciales entre ambos países, aprovechando las características que tenemos y que compartimos y que ya se ha mencionado durante esta reunión, y sobre todo, creo que explotando las similitudes que tenemos, la cercanía que hay, pero sobre todo también esta posibilidad y el avance que Colombia ha tenido en un crecimiento educativo, en un crecimiento económico de manera sostenida. De antemano, le comentamos en Acción Nacional, habremos de votar a favor, por supuesto, su nombramiento, y le felicitamos por el encargo que habrá de asumir en la representación en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Reynoso. Tiene la palabra la senadora Nancy Sánchez Arredondo del Grupo de Morena. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes, y con su venia y con la venia del senador Héctor Vasconcelos. Embajador Alejandro García Moreno, bienvenido, un gusto conocerlo, un gusto escucharlo. Sin duda aquí se han planteado, su programa ha sido interesante, más todo lo que puedan haber aportado nuestros compañeros senadores. Yo quisiera hacerle una pregunta. Se ha repetido mucho que tenemos una legendaria relación bilateral, una cercana relación bilateral, y hemos vivido fenómenos muy similares. Recientemente, en Colombia se vio la llegada masiva de venezolanos, de migrantes venezolanos. ¿Cómo me gustaría saber cómo diferencia usted el manejo que le dio ese país y el manejo que también nosotros le dimos a la llegada masiva de centroamericanos, y qué pueden aprender nuestros países de las experiencias que hemos compartido? Gracias y de veras felicidades por su nombramiento, y obviamente cuenta con el respaldo y el apoyo del grupo parlamentario del que soy parte, de Morena. Gracias. Muchas gracias, senadora Arredondo. A nombre del grupo parlamentario del PRI, señor embajador, he tenido una larga vinculación con Colombia. Como usted mencionó, los primeros diálogos de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano se realizaron en el estado de Tlaxcala cuando yo era gobernadora, y eso me llevó a tratar de comprender el fenómeno tan complejo de las diversas guerrillas colombianas. Luego, como embajadora en Cuba, tuve oportunidad de conocer a las otras facciones de la guerrilla colombiana, y creo que es una sociedad, un país, un pueblo verdaderamente admirable,
que ha vivido muchas décadas, incluso desde el siglo XIX, inmerso en violencia interna. Entonces, considero que su perfil puede ser muy útil para coadyuvar con los esfuerzos de diálogos de paz, que son todo un tema y por los cuales yo me pronuncio abiertamente. Yo creo que coadyuvar en el esfuerzo de pacificación entre los colombianos siempre será la posición correcta. Pero además de ello es un país admirable y es una población admirable por muchísimos conceptos. Y yo quisiera dejar abierta la posibilidad para que con su respaldo podamos acercar a los agricultores, productores y agroindustriales colombianos en todos los aspectos de agricultura tropical en donde podemos desarrollar estrategias de cooperación muy importantes. Colombia tiene de los más altos rendimientos en materia de caña de azúcar. Colombia tiene una presencia en el mercado mundial del café envidiable. Han sabido jugar muy bien su rol de productores de café de alta calidad y de grandes exportadores. Y en un rubro en donde México podría recuperar espacio muy significativo, hacer alianzas constructivas en la producción de flores y de flores tropicales para el mercado exterior, los colombianos también nos pueden ayudar mucho. Así es que dejo el planteamiento de la posibilidad de acrecentar nuestra cooperación y nuestra asociación en materia de agricultura y fruticultura tropical en el marco de la relación bilateral y de la Alianza del Pacífico. Gracias por sus comentarios. Tiene la palabra el senador Gustavo Madero del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, senadora presidenta. Estimado embajador Alejandro García Moreno Elizondo, muchas felicidades. Estaba revisando la trayectoria y como miembro diplomático de carrera, con una larga trayectoria, me brincó el artículo que escribió de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Nuevas Tecnologías, Viejos Antagonismos, de la revista del Colegio de México. Y sobre eso estaba reflexionando en estos momentos que va usted a Colombia como embajador, porque ya hemos manifestado el apoyo de todos los grupos parlamentarios para hacerlo así en la comisión y seguramente en el pleno. En esta óptica de este dilema que trabajaba en ese artículo de cómo el armamentismo, la diplomacia y la tecnología jugaban en aquel entonces, estaba hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahorita hablando de América Latina, el narcotráfico, la violencia, ¿cuál sería su análisis de qué podemos aprender o cooperar entre los dos países para avanzar en una mejor cooperación para traer la paz a nuestros pueblos? Porque los dos estamos azotados en mayor o menor medida en algunas regiones por la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y en ese sentido, si tuviera alguna reflexión al respecto, se la quisiera agradecer mucho por su experiencia y por su visión que tiene sobre esta materia. Muchísimas gracias y felicidades de antemano. Senador Vasconcelos, han concluido los compañeros que han solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora. Embajador García Moreno, lo invito a responder a las preguntas formuladas por las y los senadores. Adelante, por favor. No tengo idea, ¿ves? Sí, bueno. Embajador, su sonido. Sí, mil disculpas.
Mil disculpas. Decía que muchas gracias por sus preguntas, mismas que reflejan el gran interés que comparten en la relación de México con Colombia y también de los retos que México y Colombia enfrentamos de manera común. En el tema narcotráfico y violencia que México y Colombia vivimos, yo no veo mayor alternativa que el desarrollo económico y social. Yo creo que el objetivo más importante que tenemos, que es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos con acciones que les permitan acceder a ello, es la mejor posibilidad que tenemos para tratar de marginar, disminuir y controlar este problema. Es a través de oportunidades, es a través de programas alternos y es a través de educación que podrá avanzarse en este tema. Pero aquí yo insistiría, es un tema que va más allá de México y Colombia y que por eso a mí me interesa mucho que en México y Colombia podemos fortalecer posiciones comunes en este tema. Y esto me lleva, por supuesto, a la pregunta anterior, que es las alianzas o las asociaciones en temas agrícolas. Y bueno, yo creo que sí se puede avanzar mucho, sobre todo si podemos identificar las cámaras de comercio en las cuales están asociadas las empresas que tienen interés en este tema. Y es a través de un programa de relación permanente con las cámaras que se pueden identificar las oportunidades, establecer los contactos y los propios empresarios van a tener, porque conocen el tema y conocen cuáles son, cómo se pueden complementar unos a otros, que podrán establecerse programas de cooperación. Pero yo creo que es muy, muy importante enfocarnos en cámaras de comercio locales que estén especializadas en este tema. Y yo creo que parte del trabajo para las embajadas es eso, como promotores, pero también propiciar soluciones cuando se presentan algunas dificultades en materia comercial que pueden desalentar la inversión o el comercio. Y por supuesto es importante aprender unos de otros. Mucho tenemos que aprender de lo que ha hecho Colombia en tema agrícola y también de las asociaciones que se pueden hacer en el marco que tenemos tanto de la Alianza del Pacífico como del Tratado de Libre Comercio. Así que yo creo, y lo tomo como parte de mi trabajo, poder acercarme e identificar estos sectores en Colombia con los que podemos trabajar con México. Y sí lo hay, definitivamente sí lo hay, y es cuestión de organizar la agenda y los intereses de una y otra de las partes. En el tema que usted mencionaba, senadora, sobre la pacificación, la violencia que ha vivido internamente Colombia en diferentes épocas de su historia, yo lo que diría es que México en este tema siempre ha estado cerca de Colombia, que entendemos la problemática que viven y que México siempre ha mantenido y ha manifestado su disposición de ser, en la medida que las partes lo permitan, favorecer o fortalecer el diálogo entre las partes. No todas las experiencias tienen resultados en términos concretos, pero sí todas las experiencias que tenemos nos ayudan a entender la problemática. Lo único que sí sé que no podemos decir es no a las oportunidades de paz que se presenten. Y
Aquí quiero comentarlo por una experiencia que tuvimos. Cuando el presidente Álvaro Uribe visitó México en el año 2004, uno de los planteamientos que hubo fue de poder iniciar un diálogo con el ELN. La evaluación de México, que recuerdo se hizo en Cancillería, fue justamente encontrar las dificultades que había en las circunstancias específicas de ese momento para tener éxito en gestiones a corto o mediano plazo. Sin embargo, si hay una conclusión que se derivó de todo este análisis, fue justamente ese, que no se podía decir que no a ninguna oportunidad. Y México dijo que sí, y participamos, y nuestro embajador, que entonces era el embajador Andrés Valencia, fue muy activo en este tema, y fue muy importante la experiencia que él tuvo, y también que compartimos con Naciones Unidas. Yo creo que México, y como es el caso que ya mencioné también de Cuba, siempre mantendrá esta posición y este interés. Y ojalá, viendo al futuro, es algo que se pueda avanzar. En mi caso personal, tuve algo de experiencia durante las pláticas de paz que se llevaron a cabo en México, en la Ciudad de México, entre la guerrilla guatemalteca, la URNG, y el gobierno de Guatemala. México fue facilitador. No éramos parte de las pláticas, pero sí éramos parte del apoyo que se daba para que estas ocurrieran en territorio nacional. Y yo recuerdo que otro de los facilitadores con quienes trabajamos muy de cerca en esta experiencia fue Noruega. Y uno de los temas que siempre señalaban nuestros colegas noruegos era siempre en toda negociación, siempre en todo conflicto, hay que dar una clara alternativa a la esperanza de una vida mejor. Si no se puede poner en la mesa esta esperanza, las pláticas de paz se van a estancar y van a retroceder. Y fue muy importante el énfasis que siempre pusieron nuestros colegas noruegos en estos temas, y era siempre ver más allá del conflicto, ver más allá de lo que separaba a las partes y de lo que a final de cuentas se podría construir en un futuro. Y no necesariamente siempre para la generación que uno está representando. En el tema que ya mencionaron de la presencia de venezolanos en Colombia, bueno, y yo diría, no nada más la relación con la experiencia que México ha tenido con la presencia centroamericana reciente, que es de transmigrantes, pero sí con la experiencia que tuvimos durante el conflicto en Guatemala, en la que México recibió a más de 100,000 refugiados guatemaltecos que estuvieron en México, pues trabajando claramente con Naciones Unidas, con el programa de refugiados, se les recibió y se les dio la oportunidad de permanecer en territorio mexicano de manera voluntaria. A ningún guatemalteco se le pidió regresar a su país ni se le forzó, y la única opción que se dio es que todo retorno fuera voluntario. Yo creo que esta experiencia fue muy humana, muy positiva, y ayudó a que este problema que veíamos nosotros como un problema potencial o un conflicto se resolviera con la asimilación. Y al final de cuentas, la mayoría de los refugiados se quedaron en México. No podría hablar aquí sobre cuál sería la situación de venezolanos en Colombia, pero yo creo que sí, estas experiencias se pueden compartir. Las experiencias que tuvimos nosotros como país receptor, pero también yo creo que en esto muy importante, el trabajo que se pudo hacer con las agencias de Naciones Unidas,
que participaron en estos programas, pero también en el caso de otros países con la Cruz Roja Internacional. Yo creo que es un tema, por lo que he visto en el caso de venezolanos en Colombia, se ha manejado de manera muy abierta y muy positiva por parte del gobierno de Colombia. Y yo creo que desde un punto humano, eso ha sido lo mejor. Hay mucho que hacer, efectivamente, en otros temas económicos, como mencionó, la transformación digital, la educación financiera. Y estos son temas, se encuentran de hecho ya en la agenda de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene 28 grupos, si no me equivoco, tal vez 26, grupos de trabajo, y transformación digital es uno de ellos, se encuentra en las agendas. Y sí, es muy importante lo que usted dice, hay que conocer y adquirir experiencias en otros países que puedan ser de beneficio para México. Pero lo importante es mantenerlas en la agenda y trabajar de cerca con experiencias de éxito y poderlas replicar en México. Y por supuesto, la educación es el mejor valor que podemos tener para avanzar hacia adelante en los temas sociales. Y la inversión en educación es la mejor inversión que podemos tener como país. Yo coincido en todo lo que usted mencionó en el tema de educación y creo que es uno de los temas en los que sí se puede profundizar, tanto en el marco de la Alianza del Pacífico, pero también en el marco que mencionaron por otra parte de la CELAC y el tema bilateral. Y por último me referiría a cuál creo yo que sería el mayor reto en la relación bilateral. Yo creo que el mayor reto es trabajar de manera conjunta, efectiva y con resultados en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que México y Colombia somos aliados estratégicos, que entendemos y vivimos esta situación de manera pues muy difícil y dolorosa para la parte de las sociedades más afectada y que tenemos mucho que hacer, pero juntos. Y que por eso creo que sí podemos ser un ejemplo de lo que es la colaboración entre dos países que enfrentan un desafío de este tamaño y una colaboración que sea efectiva. Pero para esto se requiere compromiso y una relación muy estrecha y de confianza entre las partes que participan en este tema. Y yo creo que se ha avanzado y que se puede lograr mucho. De hecho, no mencioné, una de las iniciativas bilaterales es constituir un grupo de alto nivel en materia de seguridad, México-Colombia. Estamos trabajando en un memorando para constituirlo. Y lo interesante es que este grupo ya existía. Me tocó participar en la primera reunión que se llevó a cabo en México, ha de haber sido 2002 o 2003. Y yo creo que el resultado de esa experiencia que más me llamó la atención fue la franqueza con la que se hablaron las partes. A la hora de tratar las experiencias que México estaba viviendo y que por su parte también Colombia lo estaba haciendo, yo creo que esa relación de entendimiento fue lo que permitió tener el mejor resultado y fue tener confianza en trabajar juntos en este tema. Y yo estoy seguro que tan pronto se restablezca este mecanismo, sí sea de alto nivel, es decir, que incorpore a los secretarios y a los ministros responsables en este tema y sobre todo que mantenga su trabajo de manera permanente y que mantenga los vínculos
entre las partes a nivel de los diferentes grupos de trabajo que constituyan y que puedan evaluarlos y poder determinar cómo podemos trabajar mejor. Yo creo que eso es muy importante. Y por su atención, muchas gracias. ¿Ya? Embajador García Moreno, le agradecemos mucho sus intervenciones. Lo invitamos ahora a abandonar la plataforma digital cuando así lo desee, con el fin de proceder con el análisis y la votación del proyecto de dictamen. Así lo haré. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. ¿Me oyen? Procederemos ahora con el orden del día acordado. Quisiera solicitar a la senadora Paredes consulte a las... Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, senador. Sí, senador, sí le escuchamos. Decía que quisiera solicitar a la senadora Paredes consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solamente a su resolutivo. Por instrucciones del presidente Vasconcelos, consulto a los integrantes y las integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solo a su resolutivo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. Los que estén en abstención, se dispensa la lectura del dictamen, senador presidente. Sí. Doy lectura al resolutivo. Gracias, gracias. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Colombia. Muchas gracias, senadora presidenta. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sea tan amable de manifestarlo de la forma habitual. Bueno, en vista de que nadie ha solicitado hacer uso de la palabra, solicito a la senadora Paredes consulte a las y los senadores si se aprueba el proyecto de dictamen. Gracias, senador Vasconcelos. Le solicito a la senadora Alejandra Reynoso nos haga el favor de recoger la votación en cuanto al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con gusto, senadora presidenta. Perdón, senadora, disculpen mi intromisión, pero se me está yendo y viniendo la señal. ¿Podrían mencionar mi nombre, por favor, para que sí aparezca yo en cámara votando, por favor? Sí, senadora Mitchell, naturalmente. Yo tengo el mismo problema. ¿Podría votar a favor también Antares Vázquez Alatorre? Claro, senadora Vázquez. Empiece, senadora Reynoso, por favor. En primer lugar, con la senadora Mitchell. Con todo gusto. Mitchell Camarena Marta Lucía. Mitchell Camarena Marta Lucía, de Morena, a favor. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Vázquez Alatorre Antares dejó manifestado su voto a favor. Héctor Vasconcelos. A favor. La de la voz Alejandra Reynoso Sánchez, del Partido de Acción Nacional, a favor. Senadora Nancy de la Sierra Aramburu. Nancy de la Sierra Aramburu, PT, a favor. Gracias, senadora. Napoleón Gómez Urrutia. Ifigenia Martínez Hernández. Bertalicia Carabeo Camarena. Sí, Berta Carabeo Morena, a favor. Gracias, senadora. Alejandro Armenta Mier. A favor. Armenta Mier Alejandro de Morena, a favor. Gracias, senador. Josefina Vázquez Mota. Gina Andrea Cruz. Claudia Ruiz Mació. Ruiz Mació, a favor. Gracias, senadora. Beatriz Elena Paredes Rangel. A favor. Gracias, senadora. Mónica Fernández Balboa. Fernández Balboa Mónica de Morena, a favor. Gracias, senadora. Marco Trejo Pureco. Sacil de León Villar. Sacil de León, a favor, senadora. Encuentro Social. Gracias, senadora. Sí. Nadia Navarro. Adelante, senador Marco. De Acción Nacional, a favor. Gracias. Sí, ¿me escuchan por ahí? Sí, adelante. A favor, Marco Trejo, a favor. Gracias, senador. Registrado su voto. José Antonio Cruz Álvarez Lima. Rogelio Israel Zamora Guzmán. Israel Zamora del Verde, a favor. Gracias, senador. Juan Cepeda. Senadora, se han emitido los votos de la Comisión de Relaciones Exteriores y aprobado por unanimidad. No me pasó lista mi querida senadora Reynoso. Senador Salazar, es que ahorita inicia la lista de América Latina y el Caribe. Le ruego a la senadora Verónica Camino pase lista de la Comisión de América Latina y el Caribe, considerando que la senadora Antares Vázquez ya dejó su voto a favor. Sí, presidenta. Contabilizado. Inicio. Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel. A favor. Muchas gracias, senadora. Senadora Nancy Sánchez Arredondo. A favor. Gracias, senadora. La de la voz, Verónica Camino, a favor. Senador Héctor Bien. Vasconcelos. A favor. Senador. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz. Gustavo Madero Muñoz, del Partido de Acción Nacional, a favor. Muchas gracias, senador. Senador Francisco Javier Salazar Sáenz. Francisco Javier Salazar del PAN, a favor. Muchas gracias, senador. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Sánchez Hernández Gloria de Morena, a favor. Muchas gracias, senadora. Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. Blanca Estela Piña Gudiño de Morena, a favor. Muchísimas gracias, senadora. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Acevedo, a favor, secretaria. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Senador Juan Cepeda. Senadora María Celeste Sánchez Sujía. María Celeste Sánchez de Morena, a favor. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Senador Saúl López Ollano. López Ollano, a favor. Muchísimas gracias, senador. Bueno, tuvimos unanimidad de los presentes, presidenta. ¿Es cuánto?
Senador Vasconcelos, en ambas comisiones hubo voto favorable por unanimidad de los presentes. ¿Está bien? Muchísimas gracias, senadora. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Continuaremos con la sección de asuntos generales. En caso de que algún senador o senadora desee hacer uso de la palabra, favor de manifestarlo. La senadora Paredes, por favor. Solo para informarles a los integrantes de la Comisión de América Latina y el Caribe y correr la invitación a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que se interesen por el tema, que el próximo lunes 29 de marzo llevaremos a cabo un webinar en cumplimiento de uno de los aspectos del programa de trabajo de nuestra comisión, con el tema de el cacao, historia y relevancia para América Latina y el Caribe. Este webinar se está organizando en coordinación con la Comisión de Agricultura, desde luego con la Embajada de Ecuador, que nos hará una presentación muy relevante, y con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participarán también la FAO, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Interamericano de Cooperación, el Instituto de Antropología y la Semarnat. El seminario se realizará a partir de las 10 de la mañana y toda la información está a sus órdenes en la Secretaría Técnica de la Comisión. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera recordar a las senadoras y senadores que es importante nos remitan a la brevedad posible la lista de asistencia y el registro de votación que se les hizo llegar con anterioridad a sus correos institucionales con las firmas correspondientes. Pues dado que nadie más solicita el uso de la palabra y concluidas nuestras labores de esta tarde, informo a las y los integrantes que siendo las 18:55 se declaran concluidos los trabajos de estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a todos, especialmente a la senadora Paredes por su colaboración y a todos por su asistencia esta tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes.